Muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Este módulo, mi nombre es Zaida Xiomara Gómez. Soy arquitecta con especialización en gestión de riesgos y acción humanitaria y también con énfasis en escuelas seguras. El día de hoy estaremos dentro del módulo construcción de instalaciones de aprendizaje seguras, que es el módulo 3, y específicamente estaremos viendo la construcción de escuelas seguras en la comunidad. En este módulo lo que estaremos nosotros observando es el panorama y los pasos claves para instalaciones de aprendizaje seguros. Entonces aquí nosotros veremos cómo nosotros enfocamos la construcción con un enfoque comunitario y a la vez estaremos viendo en la parte más amplia del módulo cómo construir escuelas seguras dentro de la comunidad. Como primer paso vamos a ver que la construcción de escuelas seguras con un enfoque basado en la comunidad abarca un espectro de la participación de la comunidad, desde la toma de decisiones sobre la planificación y el diseño del programa hasta la participación directa en la construcción y mantenimiento de los edificios. Las comunidades, al integrarse en todo este proceso, pueden recibir financiamiento, asistencia técnica y otras prestaciones de organismos gubernamentales u organizaciones de desarrollo. Es decir, si la comunidad se involucra, tienen más opciones de poder sentirse parte del centro educativo. Además, debemos recordar que el centro educativo no solo es un área de aprendizaje, sino que también es esencial dentro de la comunidad. Dentro de un centro educativo o dentro de sus instalaciones se toman decisiones políticas, sociales, culturales, forma parte de ese tejido social. Por eso es muy importante que la comunidad se vea involucrada desde el proceso de selección del área en donde se va a construir, su proceso de construcción y el mantenimiento de las instalaciones. Pero ¿por qué utilizamos un enfoque comunitario? Empezamos por decir que este método busca construir edificios escolares seguros y adecuados ante desastres, así como capital comunitario. Es muy importante reconocer que las comunidades son las que mejor conocen su contexto, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus vulnerabilidades, pero también sus capacidades, cuáles son también sus costumbres y en sí cuál es el riesgo al que están expuestos de manera continua. También el utilizar este enfoque comunitario fomenta en la comunidad el sentido de la propiedad, ya que las comunidades se involucran en todas las fases, desde la planificación, que incluye identificar cuáles son esas necesidades educativas, necesidades de protección, hasta el mantenimiento del edificio, qué tipo de mantenimiento se le va a dar, quiénes lo van a utilizar, quiénes serán los usuarios y cómo cada uno de estos tiene una función específica para mantener un nivel alto de seguridad. También, con este enfoque en la comunidad, adquiere experiencia con los materiales y las técnicas de construcción segura, ya que se involucra a la comunidad para el proceso de planificación, diseño y construcción, brindándoles capacitaciones o fortaleciendo sus conocimientos en nuevas técnicas constructivas, en materiales específicos de acuerdo a las amenazas que existen dentro de la comunidad, también los sistemas constructivos que sean sismo resistentes y utilizando o implementando las normativas existentes en cada uno de los países. Los trabajadores locales pueden encontrar empleo y oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto es lo mismo del punto anterior, ya que reciben formación y también pueden encontrar empleo siendo ellos mismos los que van a hacer el proceso de construcción. Aporta transparencia y responsabilidad, ya que fomenta la rendición de cuentas y la comunidad puede exigir que realmente se cumpla con cada uno de los requisitos planteados en la planificación y el diseño para así que esta escuela sea realmente segura. Las comunidades pueden unirse para reconstruir
cuando al momento de que haya un desastre, y así reducir el tiempo en que pasan los estudiantes y las estudiantes fuera de la escuela, y crea una oportunidad de aprendizaje comunitario para la reducción de riesgo a desastres. Ahora, ¿cuál es el proceso de construcción de escuelas seguras en la comunidad? ¿Qué pasos debemos seguir? El primer paso es la identificación de actores claves. ¿Con quiénes son con los que vamos a trabajar? Primero, la comunidad escolar, que está conformada por padres, madres de familia, las y los estudiantes, personal administrativo y todos aquellos que forman parte del centro educativo. Para cada uno de estos nosotros debemos identificar cuáles son los desafíos en su participación, pero también cuáles son los incentivos a que formen parte de este proceso o de este enfoque. Está también el gobierno local. ¿Cómo se involucra el gobierno local? Puede ser que ellos nos digan que al implementar este enfoque se crea una carga de trabajo adicional para la supervisión, pero nosotros podemos indicarle que uno de los incentivos es la protección, es la utilización, por ejemplo, de escuelas como área segura al momento de una emergencia. Gobierno central, profesionales técnicos, también responsables políticos y tomadores de decisiones, organizaciones y actores en materia de desarrollo y directores de programa. Entonces, para cada uno de ellos nosotros debemos identificar cuáles son esos desafíos de querer ser parte de este proceso, pero también, y lo más importante, es socializar cuáles son esos incentivos, el tener una escuela segura, el tener un espacio que sea seguro y que preste protección para los usuarios del mismo, que al involucrarse en la comunidad podemos tener mayores oportunidades de generar o de gestionar recursos para el mantenimiento o ampliación de las instalaciones, mayor visibilidad en el caso, por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales que tienen como mandato el tema educativo, ya que tendrán visibilidad y también mayor inversión y mayor efectividad a largo plazo. Entonces, eso pues es en resumen, qué es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando hacemos la identificación de actores claves. ¿Cómo se implementa un programa de construcción de escuelas en la comunidad? Para esto, pues nosotros tendremos varias etapas. La primera etapa es la movilización. Y aquí hablamos de planificación estratégica y la movilización de la comunidad. En esta etapa explicamos cómo comenzar a trabajar en una nueva región con comunidades que tienen pocos o ningún conocimiento sobre la reducción de riesgo a desastres o cuando se planifican intervenciones a gran escala. Dentro de la movilización hay varios pasos: el diagnóstico, identificación de herramientas, sensibilización, activar o reactivar o formar un comité de gestión escolar. Cada uno de estos pasos los estaremos viendo más adelante. Después tenemos la planificación y este es el segundo paso. En este nosotros sugerimos estrategias para planificar la construcción de escuelas más seguras, una vez que las comunidades se han identificado y comprometido. Para este paso ya tendríamos que tener la identificación de actores y ya deberían de estar de acuerdo en qué es lo que necesitan. Si están de acuerdo en involucrarse, cuál va a ser el rol de cada una de las organizaciones involucradas y de las instancias para poder ya iniciar el proceso de planificación. Dentro de la planificación está la evaluación de las necesidades. ¿Cuántas aulas queremos? Queremos un lugar que brinde protección, el lugar en donde vamos a trabajar o donde vamos a construir la escuela, es el lugar más adecuado, está más cercano a la comunidad o está céntrico a la comunidad, y el estudio de viabilidad, en dónde vamos a trabajar, dónde vamos a construir la escuela, realmente es el sitio más adecuado, no está en un lugar de alto riesgo, etc. El diseño.
en etapa de construcción. Este es el tercer punto y es uno de los más importantes en cuanto a que rige los otros dos puntos que continúan en etapa de la construcción. Aquí describe cómo colaborar con las comunidades en el diseño de la escuela seguras. No es imponer un diseño, no es imponer nuevas prácticas, sino que es guiar a las comunidades en cómo debería ser este proceso de diseño de manera que la escuela sea segura a través del uso de materiales de buena calidad, de materiales que sean adecuados para el área en que vamos a construir y la selección del mejor sistema constructivo. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, materiales que sean propios de la comunidad y que también sean aptos para o que cumplan con las normativas existentes. Por ejemplo, en la mayoría de países ya existen normativas de gestión de riesgos o ya existen códigos de construcción que nos guían en este proceso. Entonces, lo que se busca en esta parte es implementar estos diseños o elaborar estos diseños con base a estas normativas. La siguiente fase es la construcción, que detalla cómo formar a las comunidades y garantizar la calidad de la construcción. Aquí en esta fase desarrollamos la capacidad local, damos el acompañamiento técnico para garantizar que se está haciendo el uso adecuado de los materiales y que los sistemas constructivos se están implementando de la manera correcta. Aquí nosotros también incluimos las normativas de salud y seguridad ocupacional. Además, es importante también aquí mencionar la parte del monitoreo, en donde se garantiza que sí se está cumpliendo cabalidad con el diseño y las especificaciones que se dejaron en la primera fase de planificación. Y por último tenemos la postconstrucción, que es lo que corresponde a la fase de mantenimiento. Aquí proporciona estrategias para desarrollar el mantenimiento y programas para apoyar una cultura de seguridad dentro y fuera de la escuela. Es decir, aquí vamos a incluir el traspaso de la escuela, si se construyó, por ejemplo, a través de con el apoyo de una ONG, si se hizo en gobierno local, si se hizo a través de un gobierno local y ya se traslada al ente rector del país, en este caso Ministerio de Educación o Secretaría de Educación, y también se diseña el plan de mantenimiento, por ejemplo, continuo, preventivo, correctivo, y quiénes estarían involucrados en ese proceso, quienes de la comunidad educativa o por ejemplo, alguna organización. Y también podríamos dentro de esta fase definir días específicos al año para dedicarse específicamente al mantenimiento. Puede ser un día al inicio del ciclo escolar para remozar las instalaciones. Entonces, estas son las 5 etapas de la construcción. Vamos a ver más adelante cada una de ellas. En la etapa de movilización, como bien mencionábamos, teníamos una de las primeras tareas, que es el diagnóstico. Aquí hacemos un análisis del sector educativo. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes forman parte del sector educativo? ¿Cuántos docentes están ya contratados, si ya es un centro educativo que está funcionando, o cuántos necesitaríamos contratar al momento de que se construya el centro educativo? Un análisis contextual: asisten, por ejemplo, todos los niños y las niñas a los centros educativos. Si no asisten, ¿cuál es la razón? Si las personas, por ejemplo, con alguna discapacidad tienen acceso al sector educativo, si no, y por qué. El análisis de las partes interesadas, quiénes se involucrarían en este proceso, y el análisis de la construcción de escuelas. Dentro de estos incluimos también la visión general de la seguridad escolar integral, que tiene 3 pilares, como bien lo hemos visto en módulos anteriores. El pilar 1, que son las instalaciones escolares seguras.
El pilar 2, gestión de catástrofes o desastres escolares y la continuidad del ciclo educativo. Y el pilar 3, la reducción de riesgos y resiliencia en la educación. En la planificación hacemos la evaluación de necesidades. ¿Qué edificios existen cercanos a la comunidad? O dentro de la comunidad, ¿qué edificios ya existen? Y de estos, ¿cuáles ya han hecho alguna evaluación de seguridad? ¿Qué nivel de seguridad tiene? ¿Qué riesgos o a qué amenazas están expuestos los edificios que ya existen? Además, dentro de esto hacemos también la evaluación si ya han sufrido algún desastre, cómo ha sido el proceso de reconstrucción, qué tipo de desastre han sufrido y si se han realizado las medidas de mitigación para reducir el riesgo de que se genere otro desastre. También los alumnos tienen problemas para accesar a la educación debido a la distancia o los peligros que afrontan al desplazarse a la escuela. Por ejemplo, si tienen un horario de ingreso a las 7, pero tienen que caminar 1 hora y media y está oscuro todavía por la mañana, ese es un riesgo para los niños si ellos viajan solos. O por ejemplo, si tienen que pasar en áreas donde hay crecidas de ríos o donde hay puentes en mal estado. Entonces, toda esa parte del entorno lo debemos de analizar en esta fase, en la planificación. Debemos de ver también hasta qué punto serviría la creación de una nueva escuela. ¿Es necesario crearla? ¿Va realmente a cubrir las necesidades que hemos identificado? ¿O si se reparan las que ya existen o si se eleva el nivel de seguridad de las ya existentes, cubre esa necesidad que hemos identificado? Además, debemos de identificar qué otros usos tendrá el centro educativo. Por ejemplo, si será punto de reunión de la comunidad, como pasa en la mayoría de comunidades, en donde la escuela es el punto donde convergen la mayoría de comités o de consejos que están formados dentro de la comunidad para toma de decisiones de diferente índole, por ejemplo, de seguridad alimentaria o decisiones políticas, comunitarias, culturales, etc. También debemos identificar si la escuela puede corregir las desigualdades educativas que existen. Eso, por ejemplo, mejorando el acceso de las niñas o de las jovencitas o niños, niñas con discapacidad. Es muy importante dentro del proceso de planificación identificar cuáles son esas cuestiones que generan muchas veces que niños y niñas no asistan a la escuela y sobre esa base diseñar de tal manera que se reduzca al mínimo esas cuestiones, logrando así una mayor accesibilidad. Debido a la distancia o las costumbres culturales, necesita el edificio incluir viviendas para profesores u otros elementos auxiliares como grandes salas de reuniones, gimnasios o cocinas. Por ejemplo, sabemos que en muchos países se les da la alimentación escolar a los niños durante el periodo de clases. Entonces es importante contar con una cocina adecuada o un lugar para preparación de alimentos. Es también importante definir si los profesores viajan una distancia de 3, 4, 5 horas o tienen que viajar desde un día antes, si ellos cuentan con un lugar adecuado para poder hospedarse dentro de la escuela. También es importante si en esa área se puede generar un espacio para que los niños y niñas, aparte de recibir las clases, puedan desarrollar destrezas deportivas o destrezas culturales. Entonces sí es muy importante definir todo esto en el área de planificación. Y por último, ¿qué innovaciones o aspiraciones comunitarias desde la comunidad debe incluir la escuela? Por ejemplo, la escuela debe incluir jardines o puede incluir huertos, los cuales pueden servir para generar alimentos que sirvan a la vez para la alimentación escolar, cosecha de agua de lluvia, generación de electricidad. Es decir, cómo nosotros innovamos y trasladamos esos conocimientos a la comunidad. Esto es en la fase de planificación. La fase de diseño. Esto ya es más la parte constructiva.
En este desarrollamos un diseño o desarrollamos alternativas de diseño basadas en el presupuesto, objetivos de rendimiento, las preferencias de la comunidad, el uso que se le va a dar al edificio y las necesidades de los usuarios. El equipo de diseño debe desarrollar diseños alternativos factibles que permitan realizar modificaciones o ampliaciones. Sabemos que muchas veces se diseña un centro educativo o una escuela para X número de habitantes, pero con el paso de los años se incrementa este número. Entonces debemos dejar planificado dentro del diseño las áreas de ampliación. Como vemos aquí en la imagen, estos son unos ejemplos de cómo podrían ser los diseños. Por ejemplo, si estamos en un área altamente sísmica, los diseños deben de tener juntas de dilatación. No podemos dejar unidas 2, 3 estructuras porque eso nos genera un mayor riesgo de quiebre y de daño a la infraestructura. Esto es parte de las normativas sismo resistentes que existen en la mayoría de los países y por las cuales deben ser base al momento de realizar los diseños. En la parte de construcción, uno de los puntos más importantes es desarrollar esa capacidad local. Es la importancia de la formación de los trabajadores de la construcción. No es que los dejemos solos, pero sí es importante que estos trabajadores tengan conocimiento de esas normativas, de los nuevos materiales que pueden ser utilizados y que sean seguros, los sistemas constructivos sismo resistentes y cómo poder seleccionar el mejor sistema de acuerdo al área que vamos a construir. No es lo mismo construir en un área fría que en un ambiente cálido o en un lugar que está cerca de la costa que en un lugar en la montaña. Entonces sí es muy importante este proceso de formación, ya que a la vez, aunque se termine la escuela, estas personas pueden ya con esos conocimientos poder encontrar trabajo más fácilmente dentro de la comunidad para otras construcciones. Entonces esto es parte, no es solo la parte de construir como tal, sino que trasladar todos esos conocimientos a la comunidad y específicamente a las personas que van a estar involucradas dentro del proceso de la construcción en sí. Ya esta es la última fase, es la postconstrucción y es la elaboración de un plan de mantenimiento. Es muy importante que cuando tengamos nosotros ya nuestra escuela se genere ese plan de mantenimiento. Dentro de ese plan de mantenimiento debemos dejar definido cuál es el rol de cada una de las instancias o personas que forman parte del centro educativo. Es decir, quiénes van a hacerse cargo del mantenimiento continuo, del mantenimiento preventivo, del mantenimiento correctivo. Por ejemplo, cuál va a ser el rol del comité escolar de gestión de riesgos. Este comité cómo se va a involucrar en este proceso, cómo va a ser el monitoreo de cada una de las etapas. Y por ejemplo, dentro de este plan o dentro de esta fase de postconstrucción, podemos definir un día escolar seguro anual en el que tanto estudiantes como las familias desempeñen un papel ya sea de evaluación, evaluar el nivel de seguridad del centro educativo y la reparación de las instalaciones escolares. Recordando que las reparaciones pueden ser reparaciones del área, digamos, reparaciones sencillas tipo remozamiento, por ejemplo, pintura, limpieza de bajadas de agua, impermeabilización, cambio de vidrios, cambio, por ejemplo, de manecillas en servicios sanitarios, más para hacer reparaciones estructurales sí ya es necesario un análisis específico con profesionales y no lo hacemos nosotros. Tiene que ser alguien realmente con mayor conocimiento. Solicitar a los estudiantes mayores que realicen monitoreo continuo como actividad en el aula, sobre qué es lo que se está dañando, qué se ha dañado. Si ven humedad, por ejemplo, cómo solucionamos la humedad. Utilizar el Día Mundial de la Reducción de Riesgo de Desastres, por ejemplo, el 13 de octubre, para analizar la situación de la escuela y abordar cuáles son los problemas.
Y aquí hablamos ya no solo de la parte constructiva, sino que la parte funcional. Realmente el comité escolar está funcionando, cada una de sus comisiones está funcionando y ha identificado cuáles son estos problemas. Utilizar el Día del Trabajo Comunitario, en el que las personas dan trabajo voluntario para beneficiar a la comunidad y para colaborar en el mantenimiento de la escuela. Y establecer actividades generadoras de ingreso, siempre con la supervisión del comité de gestión de la escuela y que esto permita generar fondos para el mantenimiento. Muchas veces se sabe que hay que hacer ciertos cambios, ya se hizo el análisis, ya se hizo la evaluación, pero no contamos con fondos. Entonces es muy importante que dentro de estas actividades podamos nosotros tener esa evidencia de cuáles son esas necesidades de mantenimiento y de esa manera podemos gestionar más fácilmente estos fondos que nos permita tener un nivel de seguridad alto del centro educativo. En sí, pues esas son las fases de este módulo y espero que haya servido para poder tener una idea de lo importante que es realmente la construcción de escuelas seguras con un enfoque basado en la comunidad, que realmente no podemos simplemente llegar a construir una escuela sin que se involucre en la comunidad, ya que el involucramiento de la misma va a generar un mayor nivel de seguridad, un mayor nivel de propiedad, y eso mismo va a generar que cuiden mucho más la infraestructura y la escuela. Entonces, al finalizar este módulo, pues ustedes encontrarán los links con cada uno de los de documentos de referencia que les pueden servir para cada uno de estos elementos, cada una de estas fases. Dentro de estos links hay manuales, guías sobre la construcción de escuelas seguras y a la vez normativas que existen en los diferentes países sobre el uso de materiales, sobre los sistemas constructivos y sobre sismoresistencia. Así que yo les agradezco bastante, que tengan un muy feliz día y espero verlos pronto. Gracias.